Hermanas, hermanos, qué bueno que seguimos hablando sobre todo lo que es el proceso de canonización de San Juan Diego. Les habla su hermano, su amigo, doctor en Historia de la Iglesia, Eduardo Chávez. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de México. Soy canónigo de la Basílica de Guadalupe. Me encomendaron algo que me parece que es algo sumamente importante y es un honor muy grande para mí, ser teólogo guadalupano del Cabildo de la Basílica de Guadalupe. Soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Cuando entré a la causa de canonización de San Juan Diego, yo había ya comenzado a estudiar, analizar e investigar la Virgen de Guadalupe desde 1978. En ese tiempo también, poquito tiempo después, quizás un año o 2 años, fue algo para mí muy grande el descubrir tantos y tantos documentos históricos sobre el evento guadalupano. Pero faltaba pues seguir profundizando y seguir teniendo este esquema. Eso por un lado académico. Por el otro lado, que me parece que es importante también en este renglón, es analizar, estudiar la misma imagen. En este caso, por gracia de Dios, siempre he pintado desde que me acuerdo. Desde niño me gusta mucho el arte, la pintura. Siempre que estaba en secundaria, preparatoria y había estos talleres, yo siempre me metía a artes plásticas, siempre. Recuerdo que cuando estuve en el Instituto Don Bosco no había esta clase de artes plásticas, pero había dibujo técnico, pues era lo más parecido, ahí voy. Era tomar y tomar y tomar, experimentar, pintar. Muchos de mis cuadros iban pues de regalo a la familia, a los amigos, etcétera. Quienes me lo pedían, yo me sentía muy contento. Les pintaba cosas, incluso retratos de su mamá, etcétera, etcétera. Llega el momento en que fui a Roma y eso me ayudó muchísimo en el sentido de la teoría del arte, ya que como yo estudié historia de la iglesia, como les digo, en la Universidad Pontificia allá en Roma, en la Gregoriana, ahí habían clases de arte muy importantes con el maestro Pfeiffer. Él fue Heinrich Pfeiffer, alemán, jesuita, y que daba estas clases de arte. Todas las que él dio en la universidad, yo tomé esas clases de teoría del arte fantásticas y luego imagínense ustedes tomar este tipo de teoría del arte nada menos que en Roma. O sea, cada iglesia era ver ahí todo el arte que se manifestaba. Y me acuerdo que este gran profesor Pfeiffer nos enseñó a ver el arte. Era una cosa, tenía una pedagogía maravillosa y eso ayudó muchísimo. Esto por el gusto personal que yo tenía de pintar y del arte, por supuesto. Incluso mi tesina de filosofía, cuando estaba en el seminario, era del arte, era sobre el arte. Así que el tomar clases en Roma, haciendo el doctorado en historia y nada menos que en la Universidad Pontificia, donde se ofrecían estas clases de Pfeiffer, bueno, era una cosa que yo, pero nunca me imaginé, jamás me imaginé que esto era un camino que después me iba a ayudar muchísimo en todo lo que engloba el gran acontecimiento guadalupano, por supuesto. Cuando me invitaron a hacer algunas exposiciones en Roma, por supuesto que las hice, varias exposiciones en Roma, tanto en el Colegio Mexicano como también en la misma Pontificia Universidad. Recuerdo que hubo una exposición sobre nacimientos y yo obviamente pinté a José, María y al niño Jesús como indígenas y así expuse este nacimiento. Posteriormente llego a México y me ponen de prefecto de disciplina de un grupo muy bonito de segundo de filosofía. Y comencé dando también clases de arte en filosofía. Ya como maestro yo podía ofrecer estas clases, pero nunca dejé de pintar. Fue hasta un poquito después cuando dije, precisamente por este grupo, vamos a hacer exposiciones de arte y lo que se obtenga económicamente de la venta de estas pinturas que yo hacía, vamos a tener esta caja común en este grupo para hacer nuestro apostolado.
teníamos muchas ganas de muchas cosas, de hacer muchas cosas, y gracias a eso se fundó esta pequeña caja económica en ese grupo. Así que mi primera exposición, como ya en algún video enseñé algunas de mis obras, pero mi primera exposición fue inaugurada nada menos por el cardenal Ernesto Corripio Ahumada en la Universidad La Salle. Ahí fue mi primera exposición ya en tono profesional, digamos así, siendo obviamente sacerdote, profesor y formador en el Seminario Conciliar de México. Esto tuvo pues mucho auge por lo que vi, y me agradaba mucho, por supuesto. Continué haciendo estas pinturas y estas exposiciones hasta que me ofrecen una exposición, porque yo andaba en todos lados cuando se abría centros culturales, delegaciones, arte, galerías de arte, etcétera, etcétera, en Estados Unidos y todo, ya lo vieron ustedes, pero en el Centro Cultural Siqueiros. En este Siqueiros, en esta galería muy importante para mí, fue cuando, viendo que iba a haber esa exposición, entonces le pedí a uno de los alumnos que conocía a la vez al maestro Luis Nishizawa, profesor muy importante en la UNAM, que me conectara con él, que me contactara, que habláramos a ver si era posible que él hiciera favor de inaugurar alguna de mis exposiciones. Así fue cuando entré en diálogo y en encuentro con este gran profesor Luis Nishizawa. Y así fue cuando él me dijo, por supuesto que le abro una exposición, pero también le ofrezco que yo le enseño todas las técnicas de pintura aquí en la UNAM. ¿Tú crees que iba a desperdiciar eso? Por supuesto que no. Entonces me puse a hacer todo el arte que yo podía con estas clases importantísimas para mí del gran maestro Luis Nishizawa, que me enseñó pútrido, que me gusta mucho esa técnica, grabado, pintura en óleo, pintura en dibujo, por supuesto, que era la base, temple, que me gusta también muchísimo, acuarela, etcétera, etcétera, acrílicos, etcétera, etcétera. Todas las técnicas. Fueron varios años que estuve con el maestro Luis Nishizawa y él me hizo favor de inaugurar varias exposiciones en el Dr. Atl, por ejemplo, y en otras galerías. Y se dio el momento en el cual pues tenía esta exposición en Siqueiros. Así que él me inauguró en Siqueiros, y por si esto fuese poco, fue el día en que llegó también el gran maestro Tamayo y quiso presenciar la obra. Así que tanto con el maestro como un servidor le presentamos al gran maestro Tamayo toda la exposición. Fue un encuentro realmente maravilloso, además con la directora ahí de la galería, y estábamos realmente muy contentos. En ese momento, si ya iba creciendo, se disparó aquello de personas que me pedían en París, en Polonia, en Estados Unidos, exposiciones, etcétera, etcétera. Y ahí simplemente frené la cosa porque pues era mucho. Yo soy sacerdote y yo me debía totalmente a mi vocación. Pero nunca me imaginé, como les digo, que esto me serviría muchísimo en el momento del gran acontecimiento guadalupano. Porque así son las cosas. Yo sé que esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no la pudo hacer ninguna persona humana. No se puede. No se puede. Son 4 distintas técnicas de pintura. En una tilma vegetal de Ixotl. No es maguey, no te equivoques, no es maguey. Es una agavácea palma, es una palma agavácea. Es agavácea, pero no es maguey. Esto quiere decir que es una planta más delicada todavía. Es una planta que el cuerpo puede usarla porque no raspa como las fibras del maguey. Técnicamente tiene que ser llamada tilma, aunque sabemos que si tú dices ayate, todo el mundo te entiende de qué estás hablando. Ya actualmente ayate o tilma es lo mismo, pero técnicamente, literalmente, tilma es su nombre, porque sale una confección mucho más suave que puede ser usada por el ser humano, esta palma de agave.
¿Cómo puede hacer esta obra de arte perfecta con estas 4 técnicas que necesitan superficies distintas? Alguna de ellas, como el temple labrado, necesita muro. Y además, todas ellas necesitan de que esté preparada esa superficie. La imagen de la Virgen de Guadalupe está en una tilma llena de poros, agujeros, está porosa. No tiene ningún tipo de preparación, con una costura de arriba abajo que se ve horrible. Cuando tú la ves de cerca, es horrible la costura, y sin embargo tú te alejas 1 metro más o menos de la imagen y es perfecta. Te lo digo de otra manera, ella aprovecha incluso las imperfecciones de esa pobre, humilde tilma para manifestar, para subrayar su belleza. Tiene agujeros. Un agujero, por ejemplo, está colocado exactamente a la altura de lo negro de un ojo. ¿Cómo es posible? Los nudos de los hilos los aprovecha. Un hilo le queda como en la boca y claro, manifiesta el labio como vivo, caray. Es una cosa impresionante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y todavía más. El zapatito, que a lo lejos parece que es oro, color ocre, y que está pisando la luna, el zapatito de su derecha, nosotros lo vemos a la izquierda, por supuesto, pero es la pierna derecha de la Virgen, el zapatito que se está apoyando en la luna, no tiene ningún tipo de color. Lo que estás viendo es la tilma cruda. Y si tú la ves de cerca como tu servidor, no tiene color y además su color es un tanto como marfil. Cuando te alejas, vuelvo a repetirte, cuando te alejas 1 metro, 2 metros de la imagen, perfecta, y pudieras jurar que está pintada en color oro. Y no hay tal. ¿Quién pudo haber hecho esto? Y no ha hablado de lo perfecto de las matemáticas, la perfecta proporción que tiene. No ha hablado de las imágenes, las manchas, voy a llamarles así, en los 2 ojos que coinciden a la perfección, al 100%. Es decir, que las manchas de un ojo coinciden con las manchas del otro ojo, tomando en cuenta la posición que tiene el rostro de la imagen hacia abajo y en 3/4. Es una cosa impresionante. A mí, realmente, yo lo sé, yo conozco eso. Cómo la Virgen de Guadalupe, es lo que te digo, va preparando. Así que a los que me están escuchando, lo que está pasando ahora en la pandemia, por ejemplo, y todo esto que estamos haciendo a través del Internet, no es un paréntesis de nuestra vida, no es una cosa que ya pasará y esto hay que olvidarlo. No. Es el momento justo donde tenemos que profundizar nuestra fe, que cada cosa que nosotros vivimos en cada momento es importantísimo. Importantísimo. Forma parte de nuestra historia de salvación. No es un paréntesis. Es algo importantísimo esto que está pasando para profundizar nuestra fe y para dar al mundo entero la verdad. Y esta verdad a través de Santa María de Guadalupe. Te voy a mostrar algo que para mí me siento muy contento, muy lleno de orgullo. Además de esto, claro que ya les presenté, que es una de las cosas que a mí me gustan mucho, que es este título. Ahí está. Este título que me dieron precisamente en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Me da mucho gusto porque está incluyendo las 2 cosas, las bellas artes y la historia. Así que les agradezco mucho ahí en Toledo que se hayan fijado y que exactamente el 4 de octubre, como ves, del año 2009, me hayan dado este nombramiento que para mí es muy importante. Y como les muestro aquí, estoy con mi maestro, Luis Nishizawa. Claro, los 2 ya estamos más cansaditos, digamos así, pero ahí estamos, lo fuimos a visitar. Fue muy agradable conversar con él, con su esposa, su familia. Fue algo muy bonito este encuentro, recordando todo lo que pasó cuando en 1998, ahí lo ves abajo, está con su lupa ahí, viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe
admirándose, como él dice, de todas esas flores doradas que se encuentran en su vestido, y que decía él que se quedó admirándolas, la perfección de esto, porque yo no lo sabía, ahí lo dijo tal cual. Él en su niñez hizo de orfebre, precisamente de oro, y entonces eso le atrajo muchísimo la perfección de estas flores doradas en el vestido de la Virgen de Guadalupe. Volteó al rostro, me acuerdo, volteó al rostro y me dice a mí: solo le falta hablar, padre, solo le falta hablar. Y yo le dije: maestro, Nuestra Señora de Guadalupe habla y sigue hablando, y habla tan fuerte que algunos pretendieron incluso destruirla físicamente con un bombazo, te recordarás, y también muchos han querido borrar su voz, pero no se puede entender México. No existiría México sin la Virgen Santísima de Guadalupe y la expresión de la verdad, que es todo esto a través de la señal que ella le ofrece al obispo, esas flores impresas en la tilma, impresas ante la tilma misma, con la belleza de esta maravillosa imagen de Santa María de Guadalupe. Por eso me da mucho gusto ese momento que estuvimos compartiendo con el maestro, y me decía que eso verdaderamente había sido una de las cosas más hermosas que había visto en toda su vida. Él es pintor, tú lo sabes, maestro en el arte de la pintura, y tantos años, tiene su museo en Toluca, y ha habido varias exposiciones ya cuando él murió, que yo lo asistí, por cierto, y me da muchísimo gusto que yo sé que está en el cielo, yo sé que está en el cielo, recibió todos los auxilios, así que este maestro sigue pintando la verdad de la Virgen de Guadalupe desde el cielo. Y ahí nos vimos, ahí estoy yo también con la lupa viendo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Que esa imagen se imprima en la tilma de tu corazón. Que aunque tengas o tengamos imperfecciones, que no seamos lo mejor, que tengamos un montón de nudos en nuestra vida, ella incluso aproveche de todo eso para manifestar su belleza al mundo entero. Que ella imprima su imagen, y en su imagen a Jesucristo nuestro Señor, en su inmaculado vientre, en nuestro corazón. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, y que la Virgen Santísima de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas. Es un gran recuerdo ver estas imágenes.